Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos de Motivarte? Por aquí les saluda Isbel Criasola desde Caracas, Venezuela, acompañada, ¿verdad?, de un caraqueño, pero que tiene muchos años residenciados por allá en Coro, uno de los estados más preciosos, ¿verdad?, en Falcón de Venezuela. Él es Johan Medero, quien hoy nos va a compartir sobre la neurociencia y empatía en los negocios. Bienvenido, Johan. Hola Ivette, ¿cómo estás tú? Un placer, encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación que me hacen, pero para mí es un honor compartir este tema tan interesante. Para mí es muy interesante porque es un tema que he venido compartiendo durante mucho tiempo y que para mí ha dado buenos resultados. Entonces, neurociencia, empatía y los negocios. De verdad que es un tema que a mí me apasiona mucho, me gusta. Y cada día uno va descubriendo cosas diferentes. Entonces, bueno, gracias por la invitación. Saludo a todo el equipo de Motivarte, de verdad que lo están haciendo muy bien, me encanta todo lo que están haciendo. Los invitados son espectaculares, los que has tenido hasta ahora, lo he visto casi todo. Y de verdad quiero felicitarlos. Gracias. Gracias por aceptar la invitación, porque cómo no hablar, bueno, el título encierra tres palabras clave y por eso hemos invitado nada más y nada menos que a Johan Medero, porque él es asesor empresarial, conferencista, como bien lo señalaba, apasionado por las neurociencias, locutor, productor de medios audiovisuales, pero además conocedor de la programación neurolingüística. Entonces consideramos que todo eso es un conglomerado espectacular y enriquecedor para dar, ¿verdad?, a conocer este tema tan maravilloso hoy en día donde, bueno, los negocios son tan competitivos y hay que escuchar a los expertos y a los que han puesto en práctica todas estas teorías que están de boga, pero que realmente han ido funcionando en la praxis. Así que por eso, bueno, me encantaría, Johan, que nos compartas por qué casar neurociencia, empatía y negocio. Creo que hay que ir desglosando estas tres palabras. Sí, importante. Podemos empezar por lo que es negocio. Negocio es un intercambio entre personas. Es un intercambio de servicios o bienes entre personas. ¿Ok? Por lo tanto, la empatía forma parte de esa negociación, de los negocios. ¿Ok? Yo tengo que colocarme en el zapato del otro, como bien lo podemos expresar, en el zapato del otro y entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, qué necesita esa persona, ¿verdad? Entonces, con entender o leer a esa persona como un libro. ¿Sí me explico? Leerla como un libro y entender sus necesidades, sus inquietudes, sus problemas. ¿Ok? Y entonces existe un intercambio, en los negocios existe un intercambio entre bienes y servicios donde yo me beneficio con una compra o una venta o un servicio y esa persona pues resuelve un problema, sencillamente, o se satisface de algún servicio o producto. ¿Ok? Entonces, a todas estas, ¿cómo entra la neurociencia en este conflicto, en esta situación? Mira, sencillo, porque la neurociencia se encarga del estudio del cerebro, ¿verdad? Y cómo las motivaciones, cuando tú motivas a tu cerebro, al cerebro, ¿verdad? Transforma totalmente el pensamiento, transforma tus creencias, transforma tu forma de vivir, transforma tus hábitos, ¿ok? Entonces, la neurociencia viene eso, a estudiar cómo las motivaciones, ¿okay? El motivar al cerebro en diferentes zonas, pueden lograr objetivos que tú jamás te lo podías imaginar. Entonces, un poco de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, son tres conceptos que están ligados específicamente. Y la empatía, pues, yo lo considero como que es la clave del éxito en todos los negocios. O sea, si no hay empatía, no hay negocio y no hay éxito. Porque aquí no se trata de ni manipular, ni de engañar, ni mucho menos. Cuando tú montas un negocio, cuando tú registras una empresa o un negocio, lo que busca es satisfacer necesidades, solucionar problemas, ¿ok? Y no puede venir con una mala intención. Porque yo siempre he dicho que entre persuadir, influir o manipular, tiene que ver mucho la intención. ¿Con qué intención tú lo estás haciendo? Si tu intención es solamente ganar dinero, entonces ahí no hay empatía. Simplemente estás pensando en ti. ¿Ok? Ahora, cuando tu intención es satisfacer una necesidad, solucionar un problema, ahí sí hay empatía. Porque yo me tengo que poner en la situación de la otra persona.
y cómo mi empresa, mi negocio puede solucionarte y brindarte una solución a una problemática que se te presentó o a una necesidad, ¿entiendes? Entonces un poco eso es lo que podemos hablar. No soy experto, no soy médico, eso te digo a aclarar, no soy médico ni soy un estudioso del cerebro, simplemente soy un curioso de la neurociencia, así como de la PNL, estudié PNL, por supuesto, pero este tema me fascinó, me encantó cuando lo empecé a descubrir. Y tenemos que entender también que los negocios no es una cifra exacta, pero es un 80-85% comunicación. En todo negocio hay un 85% de comunicación. Lo demás es innovación, una serie ese 20% o ese 15% que falta tiene que ver con otros factores que nada tiene que ver con la comunicación. Entonces, la comunicación es primordial dentro de los negocios, ¿ok? Es primordial. Por lo tanto, ¿quiénes nos comunicamos? Los seres humanos. Somos los que mayormente nos comunicamos. Y, por supuesto, a través del cerebro, nosotros filtramos toda esa comunicación y, bueno, vamos teniendo una actitud ante la vida. ¿Okay? Eso es lo que nos señala Johan. Veamos cómo este campo interdisciplinario, como es la neurociencia, además muy amplio, porque bueno, está desde la parte comportamental del ser humano, pero también en lo cognitivo, que es todo lo que vienes mencionando, la importancia de que no estamos trabajando para unas máquinas o el buscar beneficiarme yo, sino pensar en el otro, ser solidario con las necesidades del otro, nos ha señalado Johan en esta primera parte de este podcast llamado Entrevista. Fíjense que el ámbito de la empatía es tan indispensable. Colocarse en los zapatos del otro es la frase más común para hablar de empatía. Nosotros en Motivarte consideramos que el desarrollo personal es esencial porque a veces decimos en las empresas, si somos líderes, supervisores o coordinadores, bueno, en sus problemas de la puerta para afuera. Me encantaría que puedas conectarnos con esta pregunta porque eso es tan cierto. Podemos realmente dejar el cerebro llevarlo al trabajo porque necesitamos razonar y pensar, pero mis emociones las dejo en la cama y me coloco ese traje cuando llego a casa. O sea, ¿cómo podemos enlazar esto? Porque si somos empáticos en los negocios, dentro de nuestras relaciones interpersonales, considero que debemos partir de allí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Isbel, entre los beneficios que integra la neurociencia, la empatía en los negocios, hay muchos aspectos, muchas áreas. ¿Ok? El primero es en el mundo del liderazgo. Pues, miren, en el mundo del liderazgo, del marketing, de recursos humanos, ¿ok? En el área de la innovación, todos los tres conceptos que estamos mencionando en este momento tienen un impacto en esas cuatro áreas, por no nombrarte otra, ¿no? Por ejemplo, en el liderazgo, ¿ok? Mejora la toma de decisión, ¿ok? Reduce el estrés y además esto aumenta la motivación en el equipo, ¿ok? Cuando tú integras la neurociencia dentro de tu negocio, entonces, las decisiones las vas a tomar, o sea, vas a tomar mejores decisiones, ¿sí me explico? Porque tú vas a entender al ser humano, a esa persona va a ser más empático, por supuesto, y entonces vas a ver una persona que está estresada y vas a buscar la manera de una forma empática de reducir ese estrés, ¿ok? Por supuesto, eso aumenta la motivación en el equipo, ¿ok? Porque es un jefe o es un líder donde entiende cada una de las personas que están involucrados en la empresa. Entonces, es importante en el liderazgo. En el marketing, bueno, mira, te permite diseñar campañas que conectan emocionalmente con el consumidor, que llamamos nosotros el neuromarketing. ¿Okay? Entonces, entendiendo cómo se comporta cierto nicho de mercado, ¿okay? En cualquier país, en cualquier región, entonces tú puedes diseñar campañas adaptadas a ese nicho del mercado o a esa cultura. ¿Sí me explico? Y así sucesivamente. En recursos humanos, por ejemplo, puedes optimizar procesos de selección, formación y bienestar emocional. Imagínate, ya tú puedes seleccionar esos procesos, formación, bienestar. Esta persona trae
consigo una serie de condiciones que yo puedo mejorar a través de una formación, dándole bienestar emocional. Eso es en el aspecto de recursos humanos. Y en el área de la innovación, mira, cuando tú eres un líder empático y aplicas la neurociencia, vas a estimular la creatividad y la neuroplasticidad en los diversos equipos. ¿Okay? Entonces, le brindas apoyo, le das las herramientas a ese equipo, por supuesto, esa persona teniendo todos los recursos y el apoyo del equipo, entonces estimula la creatividad, te va a apoyar, te va a ayudar. Entonces fíjate el impacto que ocasiona la aplicación de la neurociencia y la empatía en los negocios, ¿no? Ha señalado aspectos sumamente importantes porque, bueno, nos deja muy claro que el ser humano es eso, una persona que siente, que piensa, que padece, ¿verdad? Que está allí en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo personal y profesional. Y qué bonito saber que no es una máquina productora de tareas o de un informe, de un resultado que en determinada empresa o negocio se requiera. Y también comentaste algo clave, el líder. Es decir, que el líder forma parte importante. Por ahí escuchaba una frase muy bonita. O sea, el líder es un buen líder cuando está en el equipo y no se nota que es el líder. Es decir, que es uno más entre ellos. Me encantaría, Johan, que nos señale, o sea, qué estrategias recomienda cuando se puede apreciar que en una empresa, en una institución, independientemente del ramo a lo que se dedique, comienza a leerse esa necesidad de emplear algo distinto para motivar a ese equipo. Nosotros de motivarte, para nosotros es indispensable dar estos tips a quienes nos están escuchando, ¿verdad? Donde tenemos como eslogan, haz de tu vida un arte. Consideramos que el ser humano es la primera obra de arte que debe trabajarse. Entonces, ¿qué estrategia les puedes decir a aquellos que nos están escuchando para hacer de su negocio, bueno, un lugar empático? Te lo voy a poner tan sencillo que espero que entiendan. Busquen la palabra neurotransmisores. O sea, neurotransmisores dentro de la oficina. El conocer este concepto de los neurotransmisores es la nueva clave de la productividad dentro de los negocios. ¿Ok? Por ejemplo, te voy a hablar de ciertos neurotransmisores. ¿Okay? La serotonina, la hormona de la felicidad. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta hormona? Cuando tú conoces tu personal, o sea, aplicar esta neurotransmisores dentro del negocio de manera consciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas, regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito de la persona. Pero hay una cosa muy importante que quiero mencionar, que es que la serotonina, por ejemplo, el hecho de que tú proveas vínculos sociales, ¿okay? O vínculos sólidos sociales, genera serotonina. Reconocer logros, por ejemplo, y celebrar pequeños avances es una de las cosas que tú puedes aplicar en tu negocio para entonces tener un bienestar emocional dentro de tu negocio. Por ejemplo, reuniones, otorgarles logros, premios a tu personal por haber alcanzado un objetivo. Eso genera serotonina. ¿Okay? Entonces te genera un bienestar emocional. Puedes reducir el cortisol. ¿Cómo? Creando ambientes psicológicamente más seguros, con aire acondicionado, con una buena luz, con buenos equipos, donde la persona se sienta seguro, se sienta agradable. O sea, capacitar, por ejemplo, en inteligencia emocional y manejo de conflicto a tu personal. Evitar, por supuesto, cargas excesivas y fomentar el descanso. Es otro de los aspectos que tú puedes reducir ese cortisol. Entonces, todos estos aspectos, si tú lo aplicas en tu negocio, vas a tener un personal altamente productivo. En el aspecto, por ejemplo, la adrenalina, que es la energía en momentos claves, por ejemplo, establecer desafíos estimulantes, sin caer, por supuesto, en la urgencia, en esa urgencia crónica que uno a veces quiere lograr. Canalizar la adrenalina con proyectos emocionantes y bien identificados o bien definidos. ¿Sí? Entonces, someter a eso al equipo también es bueno. Vamos a tomar desafíos, vamos a tomar objetivos, pero objetivos que el equipo se siente emocionado en lograr.
Y en la dopamina, por ejemplo, que es la motivación y recompensa, establecer objetivos claros y alcanzables, retroalimentación positiva y frecuente, por ejemplo, ofrecer oportunidades de desarrollo profesional, lo que es importante. Entonces, tú cuando aplicas todo esto, la empatía, y además aplicas todo esto, lo de la neurociencia, tú puedes jugar con el personal y reducir estrés, animarlo, salir ejecutar proyectos, en fin, tantas cosas se pueden lograr haciendo juegos. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a hacer un descanso, vamos a parar un momento del trabajo, vamos a hacer un juego de voleibol, vamos a hacer una parrillada, vamos a hacer todo eso, fomenta la actividad y te ayuda a crecer. ¿Ok? Fíjate, aquí tengo algunos datos que quiero compartir. Fíjate, ciertos indicadores. Por ejemplo, el reconocimiento laboral aumenta la dopamina y puede elevar la productividad hasta un 30%. ¿Qué te parece? Por ejemplo, donde hay ambientes más seguros, vas a disminuir el cortisol y reduce el ausenticismo en un 25%. Entonces, fíjate las cifras, como no son cifras exactas, más o menos en promedio. Por ejemplo, programas de bienestar y emocional, vas a mejorar el clima laboral y además eso reduces el estrés crónico en un 40%, casi la mitad. Y cuando da una retroalimentación positiva, y llega una persona con alguna inquietud y da una retroalimentación positiva, bueno, estimula la dopamina y mejora el compromiso en un 35%. Entonces, imagínate el impacto en tu negocio cuando tú puedes mejorar o puedes aplicar la neurociencia y la empatía dentro del campo laboral, ¿no? ¿Verdad que es interesante? Y esto lo aprendí yo por curioso, ¿no? Empecé a investigar y cuando empecé a aplicar en diferentes contextos, vi los resultados y verdaderamente que esto me cambió la vida. Mejoraron las ventas, mejoró el impacto que yo pudiera tener con las personas, mejoraron muchos aspectos positivos cuando empecé a investigar sobre este tema. Entonces, por eso que lo comparto. Y como te decía, no es que soy un científico, ni soy un médico que estudia el cerebro, simplemente un curioso que se dedicó a estudiar lo que es la neurociencia. Maravilloso esto que nos comparte Johan. Miren que no son cifras, no se trata de eso, sino cómo aterrizar estas teorías, de estos avances científicos a nuestra realidad, a nuestra vida cotidiana, a nuestro ámbito laboral. Y qué maravilloso descubrir que cuando miramos al ser humano que está allí, sentado de pronto produciendo un texto, o pasa horas, ¿verdad? Realizando la misma tarea, la misma labor día a día. Ayer compartíamos con una actividad especial en una entidad bancaria y ellos nos decían de sus 40 horas que les toca compartir juntos. Hay que sacar la cuenta, ¿verdad? O sea, 8 horas diarias por 5 días a la semana o a veces 6, señalaban. Compartir con las mismas personas, repetir una tarea una y otra vez. La importancia de lo que tú has señalado, Johan, acá, de incorporar esas pausas activas, la conexión con el otro que está a tu lado, que a veces pasan años compartiendo en el mismo lugar, pero se desconocen como personas. Entonces, generar la vinculación va a permitir, como bien lo ha señalado Johan en este momento, que tu equipo crezca, que tu equipo brille y brillen todos juntos, porque es resaltar que el ser humano es una perla preciosa, siempre lo señalo, que hay que pulir. Cuando creemos eso, pues vamos a levantar ese equipo. Johan, cuéntanos, ¿verdad? Un poco tus redes sociales para que las personas que te escuchan sigan enriqueciéndose con tu potencial y con esta experiencia que tú mismo señalas como curioso ante estos elementos claves en los negocios. Mira, mis redes sociales son sencillas. @Johan Medero, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en cualquier red social que me conozco como Johan Medero. Ahí estoy permanentemente. Quería mencionarte algo acerca del estudio del cerebro, porque creo que esta parte es muy importante. Tiene que ver con cómo está configurado el cerebro, ¿ok? Con la neocorteza, el límbico y el rectilíneo, que
creo que es muy importante mencionarlo en este proceso. Actualmente, uno de los desafíos que presentan los negocios, las grandes corporaciones y las empresas, tiene que ver con cómo llamar la atención entre tanta información que tenemos, entre tanta competencia, en ese dinamismo que vivimos a diario. ¿Cómo entonces captar la atención de ese consumidor o de ese público o de ese seguidor? Porque si usted metes en Instagram, por ejemplo, y empiezas a ver y a buscar algo, te va a llamar la atención. Ahora, ¿cómo yo ser ese algo donde la persona me escoja a mí y me escoja a otro? Bueno, tiene que ver con muchos factores. ¿Okay? Tiene que ver con el estudio del cerebro. Entonces, el cerebro se divide, tiene varias partes, pero entre eso tiene la neocorteza, que es ahí donde nosotros analizamos, ahí está el pensamiento, está en la parte límbica, que es donde están las emociones, y está la parte rectilínea, que es donde está la sobrevivencia, la supervivencia. ¿Ok? Por ejemplo, te puedo mencionar, el rectilíneo es la persona que busca necesidades, que sale por una necesidad. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, tomar agua, por ejemplo, el agua es una necesidad. Tener dónde dormir es una necesidad. Tener cómo comunicarme es una necesidad. ¿Ok? Entonces, personas que se mueven por necesidades. Y eso está dentro del cerebro rectilíneo. El límbico son las emociones. Cuando tú vas a un partido de fútbol, cuando tú vas a ver una película, lo que te mueve son las emociones, vas por emoción. ¿Ok? Y la neocorteza tiene que ver con ese análisis, ese estudio, esa investigación. Entonces, yo diría, pues, en mi opinión, que cuando tú aplicas la neurociencia o el estudio en tu negocio sobre estos aspectos, lo importante es llegar a los tres cerebros. ¿Ok? Cuando una persona sale a comprar algo, te lo voy a poner más sencillo y ver, sale a comprar algo, primero que analiza es el precio. Empieza a buscar precio, oferta, eso tiene que ver con la parte neocorteza, de la neocorteza. Empieza el análisis, empieza el pensamiento. Necesito X producto, y empieza a analizar precio, empieza a analizar el costo, ¿ok? Pero luego viene la parte del límbico. ¡Wow! Conseguir productos, me encanta. O sea, muy bonito, muy presentable, me encanta. Pero también tiene la necesidad, es que lo necesito. Realmente necesito ese producto o ese servicio porque me va a sacar de un problema o de un apuro. Entonces fíjate cómo se comporta el cerebro. ¿Ok? Entonces yo diría crear estrategia donde yo pudiera llegar a los tres cerebros. ¿Ok? Que eso es lo que hacen las grandes empresas del mundo. ¿Ok? Como las empresas Apple, por ejemplo, el iPhone. El iPhone ha aplicado todas estas estrategias. Hoy en día hay fieles seguidores de esa marca y así como de otras marcas. Y es por eso, porque han manejado su empresa a través de la neurociencia. ¿Ves? Entonces han sabido llegar de manera comunicacional, de manera emocional, ¿okay? Creando una necesidad y que la persona entienda y comprenda que su compra ha sido valiosa. Entonces todo esto tiene que ver con estos estudios de la neurociencia. Y no quería dejar de pasar esta parte porque creo que era muy importante mencionarla. Sin duda alguna, bueno, hemos escuchado a Johan Medero, quien nos ha compartido la importancia que tiene estudiar y conocer este campo interdisciplinario, ¿verdad? Que estudia el sistema nervioso y sus grandes riquezas para poder conectar con lo que hacemos, ser empático en nuestros negocios. Así que bueno, estamos muy agradecidos, Johan, por tu intervención. Nos encantaría entonces que lo busquen en sus redes sociales, como bien lo ha señalado Johan Medero. Y como decimos en Motivarte, seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel. Gracias a todo el equipo de Motivarte por la invitación. Espero pues que este pequeño conocimiento que estoy compartiendo en este momento sea de su completo agrado y que puedan aplicarlo en diferentes estrategias dentro de su negocio y dentro de su empresa.
Gracias por la invitación.